tenemos a Silvia con nosotros. Bienvenidos al podcast de Salvo por Gracia. Entonces hoy Silvia nos va a contar su testimonio, cómo ella conoció a Jesús. Entonces, Silvia, si nos puedes contar de cómo era tu vida antes de conocer al Señor. Bueno, yo había llegado a este país a los 28 años y yo vengo de Argentina y llegué a California, luego me moví a Utah. Y algo que me impactó en este lugar cuando yo llegué a este estado es que vi muchas iglesias mormonas y también así se acercaron personas a hablarme de su iglesia. Y yo recuerdo que al poquito tiempo yo me quedé embarazada y era mamá soltera. Tenía necesidad y donde me fui a vivir, las vecinas se acercaron a traerme algo y también me ofrecieron venir a hablarme del Señor. Yo dije, bueno, ellas llegaron a mi casa, me trajeron unos elders y comenzaron a hablarme de su iglesia. Me acuerdo que al final ellas dijeron, y si tenés dudas vos podés orar y pedirle a Dios si es lo correcto. Cuando ellos se fueron, yo hice eso. Y yo en mi corazón sabía que eso no era para mí. Entonces después ya no tuve más conversación con ellos. Lo que siguió después fue que seguí viviendo en ese lugar. La necesidad era, a veces tenía trabajo, a veces no, tenía un niño pequeño, estaba pasando por un momento difícil. A veces no sabía cómo llegar a fin de mes, eso fue la verdad. De pronto apareció alguien que era de mi país, yo soy de Argentina, y esa persona me comentó que podían cuidar a mi hijo, que tenía casi 2 años y medio, tenía Adriel, mi hijo mayor. Esta persona la fui a visitar, fui a su casa, me encantó estar en esa casa. En esa casa me sentí con amor, me sentí como en familia. Y esa persona comenzó a hablarme del Señor. Y yo no entendía a ella. ¿Este lugar o era Argentina? Ella era de Argentina. Ella es cristiana de no sé hace cuántos años, que ella fue la persona que me empezó a hablar del Señor mientras me cuidaba a mi hijo. Y en el trabajo a donde fui, al mismo tiempo, a la misma vez, había una persona cristiana evangélica también. Entonces, la palabra dice que los planes del Señor no son nuestros planes. En realidad, me quedé sorprendida porque yo nunca había escuchado de esta religión. Yo he sido católica toda mi vida porque es algo que es muy común en Argentina. El 99% de las personas son católicas. Uno nace y te introducen, pero lo hacen porque los papás quieren lo mejor para los hijos. Entonces ellos te bautizan, te hacen hacer la comunión. Yo era católica y mis padres me introdujeron porque, como comenté, el 99% en esa época, hace 20 años atrás, por lo menos las estadísticas indicaban de que la religión argentina, 99% o 95% era católica. Todos, entonces. Sí, entonces yo nunca había escuchado de la religión evangélica. ¿Y otras religiones? No, ¿Otras religiones? Una vez vi unos mormones y me llamaron la atención, me explicaron y nada más. Solo sé que cuando yo tomé las clases, porque a los 12 años tuve que tomar unas clases para hacer la confirmación, que es algo que te piden los católicos. La catequista, que era la que nos daba la clase, ella dijo, si alguien no siente en su corazón de hacer la confirmación, puede decirme ahora y no lo va a hacer. Yo me acuerdo que en mi corazón yo no quería hacerlo. Ahora yo no sé por qué, cuál era mi motivo. Creería que realmente yo sí tenía el amor por el Señor porque yo quería ser monja. En esa época yo decía que me hubiese gustado, yo amaba a Dios y decía que quería ser monja cuando era niña.
Pero cuando me pidieron para dar ese paso no lo quería hacer, pero sabía que mi madre no me iba a permitir eso porque ya había comprado la vestimenta, unas tarjetas que decía primera comunión, era un gasto. Wow. Yo no podía hacerlo Es para como acá una porque mi gran madre... cosa que hacen, entonces. Sí, es una de las cosas que se hacen, pero en realidad, siendo católica, yo nunca tuve una Biblia en mi casa en Argentina. Nunca hubo una Biblia. Es algo que está escrito para ellos, o también para mi familia también. Nacen, vas a la iglesia, te bautizan, seguís lo que siguen. Yo no iba todos los domingos, íbamos para Semana Santa. Que era el jueves, el viernes, esta semana. es la semana de Easter, la semana de crucifixión, por ejemplo, allá. Good Friday. Sí, pero allá, por ejemplo, ya desde el día de hoy ya no hay trabajo, no se trabaja. El jueves, el viernes, se vuelve el trabajo el día lunes. Es toda la Semana Santa, no se come carne, realmente... Hay tantas cosas que uno no sabe porque no había Biblia, entonces no podíamos saber por qué se hacía eso. Sí. Como no íbamos nunca a la iglesia, excepto cuando alguien se casaba, se bautizaba. Entonces yo tenía esa base cristiana católica, lo cual había muchos rezos, y sí, realmente eran rezos porque son oraciones repetidas. Sí. Un rezo es una oración repetida. El único rezo que yo guardo y siempre recuerdo es el Padre Nuestro. Y no es casualidad, es porque está instituido en la Biblia. Sí. Entonces, aunque en la Biblia es un modelo para cómo orar, pero siendo católica, de todos, el credo, el Ave María y el Padre Nuestro, en mi tiempo más difícil, que fue cuando fui a dar a luz a mi hijo en este país, estando sola, sin familia, lo único que me venía a la mente era ese rezo, que era el Padre Nuestro. Realmente sé que ¿por qué me venía? Y lo puedo creer porque está en la Biblia. Sí. Entonces, y sabemos que la Biblia es inspirada por Dios. Sí, exacto. Entonces, si está inspirada por Dios, lo único que yo recordaba, porque era de mi niñez, era esa oración. La del Padre Nuestro. Sí. Entonces, ¿nunca escuchaste mucho de Jesús en la religión católica? Solamente lo básico, sabía quién era, lo que había pasado con él. Sufría cuando llegaba esta fecha de Semana Santa, porque yo siempre no entendía por qué él murió, él no tendría que haber muerto. Claro, nadie te dice en la iglesia. Entonces sabías que él murió en la cruz, pero no sabiste por qué. Ni que era mejor para mí, ni que él nos iba a dejar el Espíritu Santo, ni de que era necesario que eso pasase porque escrito está. Pero ¿por qué? Porque con la religión católica lo que yo aprendí fue exactamente religión. En cambio, cuando yo me acerco a Jesucristo de la iglesia cristiana evangélica, comenzó una relación conmigo, con el Señor, y también con la Biblia. ¿Y cuándo pasó eso? Cuando ya como dejaste, como que ya no querías ser como de la iglesia católica o no querías saber de otras religiones. ¿Cómo fue esa transición? En realidad yo, antes de venir acá, yo había ido a ver a otro lugar que era donde estaban donde hablaban del Buda. Algo en mí estaba buscando de Dios y no lo encontraba. Cuando llego acá, pasan 3 años, yo ya me encuentro con un niño sola, mamá soltera en este país, sin apoyo de nadie, de algunas personas. En esas personas encontré una familia argentina que era cristiana y comienzan a cuidarme a mi niño, y en el trabajo a donde iba había una persona a la que quise mucho, que ella era cristiana, hija de pastores, y ella me hablaba en cada break del Señor, y cuando yo pasaba a buscar a mi hijo, que me sentía tan bien en esa casa con amor, sentía familia, ellos me hablaban de Dios y me empezaron a invitar a la iglesia, pero yo no quería ir. Yo dije, yo no voy a ir, yo no voy a ir, yo no voy a ir. Y otra pregunta, porque es como que tú estabas diciendo todo el tiempo, amaste a Dios, pero no sabías cómo todo, como el evangelio y todo eso, pero entonces mi pregunta es, ¿cómo te fue con el mundo? Como que no
te gustaba ir como clubbing o hacer otras cosas cuando ya estabas más creciendo, cuando de más edad? No, es como que, ¿cómo fue eso? Como no tenía, yo cuando iba a las clases de catecismo, yo recuerdo que me gustaba cuando hablaban de la palabra, me gustaba mucho. Y yo llegué a pensar de que yo quería ser monja, de ese amor que yo sentía para el Señor. Pero seguía haciendo la vida normal porque en mi casa, te cuento, no había ni una iglesia, había iglesia, pero íbamos solamente cuando era un evento, Semana Santa, casamiento, bautismo, confirmación, nada más. Y no había Biblia. Entonces yo no me podía interiorizar, no sabía. Y entonces al principio cuando escuchaste de Dios, al principio ya es como que ya quería como nada más de conocer quién era Dios. Sí, y me acuerdo yo que yo tenía esa oración del Padre Nuestro y también estaba la del Credo. Y te vuelvo a decir, realmente cuando yo estuve en mi momento más débil, más profundo de tanta soledad en este país, que llegué a sentirme sola, abatida, porque tenía que pagar renta, niñera, carro, tenía que ver con quién dejaba a mi hijo. Era todo muy difícil para mí. Llegó un momento que pensé que ya no iba a poder más. En ese momento es cuando aparece esa persona que conocía de Dios y empieza a hablarme, la niñera, que se llama Marta. Entonces, y que llegó a ser una abuela para mi hijo, porque hasta el día de hoy él le dice Lela, aunque está ahora en Argentina. Y ella fue la que me introdujo junto con la otra persona, Damaris, en el trabajo. Que yo iba al trabajo y en el break nos juntábamos y me hablaba de la Biblia, me explicaba lo que era, me mostró, me regaló la primera Biblia que tengo, es la que ella me regaló. Me empezó a mostrar ese amor y a predicarme, a hablarme, a enseñarme. Okay. Entonces, cuando tú estabas pasando ese tiempo de como que tú estabas diciendo que no podías. No podía más en ese momento. Es como que tú estabas pensando, wow, ya no quiero vivir, como tenías pensamientos así o cómo tenía era. Una tristeza profunda. Estaba tan depresiva que yo creo que aún así yo hablaba con Dios. Y sin quererlo, porque yo sabía que existía Dios, pero yo decía, no puedo más, me parece que me voy a ir, no creo que lo pueda hacer, pero sabía que en Argentina la situación no era buena y yo quería que mi hijo creciera en donde había nacido. Y eso me recuerda el Salmo, es un salmo donde habla acerca del pozo cenagoso, te lo voy a pasar, si no me equivoco. Está en el Salmo 40, es Salmo 42. Dice así, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y en realidad yo siento de que yo estaba desesperada. Estaba en ese pozo. Y él escuchó, porque yo hablaba con él, yo hablaba con Dios. Y puso a alguien que me predicara y me enseñara el camino. Y lo puso en los dos lugares, cuando dejaba a mi hijo y cuando estaba en mi trabajo. Cuando yo salía a mi trabajo, iba a buscar a mi hijo, estaba con esta señora que yo le hacía preguntas y ella me decía, ¿por qué estaba Dios? ¿Cómo somos? ¿Qué es lo cuáles son los planes que Él tiene para nosotros? ¿Qué es la Biblia? ¿Y qué le preguntaste a Dios cuando ya no podías más? Como que era la oración, ¿qué le dijiste a Él? Sinceramente, dije, Señor, yo sé que existes, pero yo no puedo sola. Y en ese tiempo apareció esa persona, que para mí fue una ayuda porque me dio amor, por los primeros meses no me cobraba, me ayudó para poder salir adelante. Luego tuve que dejar esa casa porque no podía pagarlo, el departamento, no conseguía a quién rentarle el cuarto y me fui a vivir a la casa donde ella estaba y rentaba yo un cuarto ahí. Entonces ahí ella empezó a discipularme y todas las noches orábamos. Y comencé a sentir algo, ya, la presencia de Dios, algo ya empecé a querer más y a querer más y a querer más. Ese primer amor. Y me invitó a la iglesia, pasaron 3 meses. Y un día dije sí.
cuando yo fui por primera vez a la iglesia y entro, y primero me sentía incómoda, se acercaban y me saludaban, me gustó eso. Sí. Cuando empieza la alabanza, tocó algo tan profundo en mi corazón que empecé a llorar y no sabía cómo limpiarme, no quería que nadie me viera. Estaba totalmente tocada, empezó a trabajar el Señor ahí mismo. Yo decía, no sé por qué no puedo parar de llorar. Porque dice la Biblia acerca de la alabanza, que Él habita en medio de la alabanza. Entonces ahí estaba su presencia y de ahí empezó a sanar mi corazón. Wow. Porque llegué destrozada. Sí. Wow, entonces es cuando ya recibiste a Jesús. Entonces, ese día hicieron el llamado y yo pasé al frente. Y yo hice la oración y yo sentía en mi corazón de que ese era el lugar. Pero cuando paso adelante, había alguien atrás mío, me doy vuelta y había una hermana que estaba orando por mí. Y eso tocó mi corazón. Y cuando yo salgo de ahí, la señora que me invitó, que era la que cuidaba a mi hijo y ahora donde yo estaba viviendo, ella me dijo, ¿y cómo te sentiste? Yo dije, wow, todo lo que se habló era para mí. Sí, ¿te gustó, no? Me dijo, yo dije, sí, me gustó mucho, yo quiero seguir viniendo. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo estuve orando por vos 3 meses, para que vos vengas. Wow. Cuando ella me dijo que oró por mí, ay no, me emociona porque nunca había sentido que alguien pudiera hacer algo por mí. Sí. Y más de que dedicara de su tiempo por mí, ¿por qué? Eso fue algo... Eso es Eso me tocó hermoso. mucho. Sí, y ahí comenzó mi caminar con el Señor. Wow, ok. Ya, entonces cuando ya recibiste a Cristo, ¿cómo se dice? ¿Cómo era el camino? Como que ya lo recibiste, ya todo está bien, pero también Ahí hay algunas cosas. empecé a seguir aprendiendo del Sí. Señor porque quería más, quería aprender, quería saber qué es lo que es un discípulo, quería saber para qué estamos acá, por qué estamos acá, cuál es el propósito, qué es la Biblia. Y comencé a querer más y a buscar del Señor. Y algo que ella fue una persona que me discipuló, lo cual es muy importante, porque vos le podés hablar a alguien ahora de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, así como a mí que me sacó del pozo cenagoso y después cantidad de milagros que han pasado en mi vida, pero también hay que discipularlos y hay que enseñarles para que se pongan firmes y para que sigan permanentes. Entonces ya que tienes una relación con Cristo, ¿qué es la diferencia de la iglesia católica o de otra iglesia ya? ¿O cómo? Claro, yo era católica, entonces yo puedo ver que realmente para mí... ¿Cómo era de ese tiempo y ya ahora mismo? ¿De qué es la diferencia? Porque muchos que van a ver este video, este canal, van a ver que pues muchos van a decir pues todos adoran al mismo Dios, todas las religiones siempre dicen eso, entonces ¿por qué? ¿Qué es la diferencia? Bueno, para mí, yo que crecí en un entorno católico, pero como te digo, para mí eso era religión. No había una Biblia en casa, quizás en otras casas sí lo había, pero entonces no podíamos acceder, no lo leíamos, no practicábamos tampoco lo que ahí dice. En cambio, cuando yo me acerco al Señor, empiezo a leer en la Biblia y mi vida cambia, porque yo estaba en el mundo sin conocer a Cristo. Cuando conozco del Señor, mi vida hizo un cambio completamente. Empecé a buscar de Él, empecé a orar, empecé a tener una relación íntima con el Señor. Y yo sé que a lo mejor hay algunos católicos que la pueden tener, pero hay algo que sí descubrí, que el Señor es Él el que está intercediendo por nosotros. Lo dice la Biblia, es Jesús de Nazaret, es Él el que está sentado a la diestra del Padre y es Él el que intercede. Y la Virgen María solamente estuvo ahí por el momento que tenía que estar para que diera a luz a Jesús. Y Él es el que nos salva. Entonces hay una gran diferencia. Y no tendráis dioses ajenos, dice su palabra. Y a veces teníamos muchas figuras
y estampas y no sé específicamente de Jesús. Entonces, esa es la otra diferencia que yo puedo ver. Y realmente la relación que yo puedo tener en esto es una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Y otra pregunta que me viene a la mente es de cuando estabas conociendo a Dios para el principio de cuando estabas joven, ¿qué idea tenías acerca de cómo estar bien con Dios, como la salvación? Como Nunca pensé. Nunca pensaste de tengo que estar bien con te dicen Dios. de que nosotros nos morimos y nos quedamos en el tercer cielo. Okay. Y entonces nunca tenías como que ese no se habla del infierno, de pecado. Se saben los 10 mandamientos, pero no está la relación. Y si no está la relación, y si no está el Espíritu Santo, que es el que redarguye de pecado, entonces no podemos avanzar. Ahí nos quedamos. Okay. Entonces nunca... Pero pasa por no conocer la Biblia, porque la Biblia dice que el pueblo perece por lack of knowledge, por falta de conocimiento. Entonces es necesario que nosotros conozcamos lo que dice la palabra, porque siendo católica yo no sabía, ni Biblia había en mi casa. Entonces no sabías que necesitabas el perdón de Dios. Sí me iba a confesar, eso recuerdo que me fui a confesar, y la Biblia habla de que dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados, y está bien. El tema es que cuando vos sos católico y vas y haces una línea, yo tuve que hacer una línea para que me atendiera el cura que estaba en la cajita, hago los pecados, digo los pecados, y él me da una penitencia. Y la penitencia era 3 Ave María, 5 Padre Nuestro, 10 Credo. Y él te decía que si tú hiciste eso, que ya no tenías pecados. Okay, porque yo sabía un poco de que he escuchado que tú vas y confesas al priest o al sacerdote. En el confesión, como en el confesionario. Así se dice. Una cajita y uno lo ves, a veces él abre la puerta y te hace la señal de la cruz, y entonces vos confesás. Y era algo curioso, y sin embargo ahora nosotros podemos entrar confiadamente a la presencia del Padre, pidiéndole al Padre y sabiendo que Él nos perdona. Él quiere ver un corazón contrito y humillado. Entonces... entonces ya... Esa es otra diferencia. Entonces cuando tú conociste a Jesús, ya cuando lo recibiste, es cuando ya sabías que Él te perdonó tus pecados. Él me perdonó mis pecados. Y aún ahora mismo, si yo peco, yo voy confiadamente a su presencia, clamo a Él, pido perdón. Pido perdón. Y Él es tan bueno. Y no solamente eso, sino que también sé que hace un cambio en mi corazón. Porque Él mira el corazón por sobre todas las cosas. Lo que yo puedo ver realmente que hizo un cambio en mí ha sido el conocer de Jesús, el querer ser como Él, pedir, quiero ser como tú, Jesús, ayúdame, guíame, el Espíritu Santo que está guiándome, que está para enseñarnos, para redarguirnos de nuestros pecados, de nuestros errores. La relación íntima, yo nunca pude hacer eso, solamente yo hacía rezos con el catolicismo. Eso fue. Entonces, tú puedes ver como cuánto Él te cambió, como de anterior y luego de ahora. Y el cambio fue porque yo comencé a leer la Biblia. A lo mejor alguien puede decir ahora, bueno, sí, pero la iglesia, los católicos también tenemos Biblia, sí, y hay algunos libros que no, que son apócrifos, que son libros que no están, que no son correctos, pero yo no voy a hablar de ese tema. No está bien. Solamente sé que la Biblia es inspirada por Dios, entonces eso es lo que llega, que penetra hasta los tuétanos, dice su palabra. Entonces es importante juntar todo, juntar el estudio de la palabra, la oración y meditar, como dice, de noche y de día en su palabra, y también estar en su presencia. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar para aquellos que le permiten. Y
para la última pregunta para ti, Silvia, que si alguien que está viendo este video de que es como que están ahí como que no sé si quiero dejar de lo que mis padres me enseñaron o de todo eso, y ¿qué le diría a la gente que van a ver este Yo lo video? único que les puedo decir a las personas es que hay un Dios vivo, hay un Dios que sana, hay un Dios que perdona, hay un Dios que hace milagros, porque ese Dios que está en la Biblia es el mismo Dios que tenemos ahora, algo que no pasaba cuando yo era católica, porque a mí el Señor me sanó de cáncer, a mí el Señor me sanó de gastritis, a mí el Señor me protegió cuando me di vuelta en un cañón en la nieve. Wow. También sanó a mi hijo de sobredosis de droga 4 veces. Entonces yo puedo decir que hay un Dios que sana, que salva, que liberta. Wow. Solamente hay que conocerlo, hay que animarse a conocerlo, porque Él no es religión, Él es relación por sobre todas las cosas. Wow, okay, pues gracias Silvia por este tiempo y gracias por ver el canal de Salvo por Gracia. Voy a sacar más videos de testimonios y también de la palabra, pero gracias por ver el canal y nos vemos